Bueno, durante todas estas semanas que hemos estado realizando el programa, la colaboración de Vitalba, hemos hablado un poco tanto de los orígenes de la naturopatía como de la parte romántica. Hemos hecho una visión histórica, una breve visión histórica, porque hemos tenido poquito tiempo y no hemos podido profundizar mucho, pero hemos hablado en el primer programa de uno de las personas que creo que más aportó a la medicina natural, que es Uffeland, y hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros al director de la Escuela de Naturismo Uffeland en Sevilla. Esta escuela fue inaugurada en enero de 1989. Es un proyecto que contempla divulgación, investigación, enseñanza de las medicinas alternativas naturales, considerando igualmente al ámbito ecológico y medioambiental, y por su gran influencia en el campo de la salud. El centro Uffeland recibe este nombre en honor de este señor que hablamos en el primer programa, de Christopher Uffeland, considerado como el padre de la moderna medicina natural. En esta escuela se imparten estudios profesionales y posgrado que abarcan técnicas englobadas en algunas de las tres grandes ramas en las que se divide esta disciplina, que es el naturismo, la medicina manual y la denominada medicina o denominada gama energética. Esta escuela dispone de un equipo de docentes multidisciplinar amplio con un perfil universitario, una formación sólida en el campo naturista. Las enseñanzas impartidas están homologadas por ANSISA, la Asociación Naturista de Ciencias de la Salud, lo que garantiza la calidad de su formación. Toda esta enseñanza es y ha sido presencial durante 25 años que cumple este proyecto. Y contamos en la actualidad con miles de profesionales que se han formado en la escuela, en la cual me incluyo yo con muchísimo honor de haber estado pues en la promoción 92-95 de la Escuela de Naturismo Uffeland. Lógicamente seguía algunos años más y para mí en la actualidad es un honor recibir a don José Luis Gallego Liñán, que es el director de esta escuela, en la cual siempre creo que como persona que llevamos siempre en estos programas evidenciando un poco los personajes que han aportado muchísima información y muchísimo a la medicina natural y a la naturopatía, creo que era de riguroso el tenerlo en nuestro programa a este señor que aparte del director de la escuela es un gran amigo. Don José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí, por este espacio de Vitalba en Radio Guadaira, porque me gustaría saber un poquito, para que todas las personas tengan información y que nos presente un poquito la escuela, en qué función es la que realiza durante estos 25 años. Pues muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por haberte acordado de mí y haberme invitado a este programa. Y hablar contigo siempre es un placer y hoy igualmente que siempre. Bueno, pues Miguel Ángel, mira, decirte que la Escuela Uffeland, como muy bien sabes, la fundamos en el año 1989 y bueno, el motivo y el fundamento es la divulgación de las medicinas alternativas. En Andalucía y en Sevilla concretamente había muy poquito de esto y entonces pues yo que me formé en distintas ciudades, fundamentalmente Madrid y Barcelona, posteriormente pues fundé esta escuela en el año 89 para divulgar las medicinas alternativas y lo venimos haciendo desde hace 25 años. Pues vamos a ver, José Luis, a mí me gustaría saber un poquito, porque a lo largo de estos 4 programas que llevamos a cabo, hemos hecho una visión un poco histórica sobre la visión de dónde deriva el naturópata, de dónde ha nacido la figura del naturópata, y realizamos una breve visión histórica de personas de siglos anteriores. Hemos visitado también hemos dado una pincelada a la actualidad. Pero en este momento, ¿en qué estado está en la actualidad la figura del naturópata y de la naturopatía? Bueno, la verdad es que en nuestro país aún está por regular. La regulación de las medicinas alternativas y de la naturopatía concretamente en nuestro país todavía es una asignatura pendiente. Ha habido proyectos a nivel europeo y el proyecto Lanoche, ha habido varios proyectos. En Cataluña, inclusive Marina Geli, siendo consejera de Sanidad, y porque ella tiene cierta tradición naturista también, aunque es médico de profesión, pues ella intentó hacer una regulación fundamentalmente dentro de los parasanitarios, más que de los sanitarios,
y no lo consiguió tampoco llevar a cabo. La verdad es que es una asignatura pendiente. Mire, en Europa hay ciertas regulaciones parciales. En Estados Unidos, concretamente en Costa Rica, inclusive, pues han hecho una regulación de las medicinas alternativas. Está el médico, el doctor en naturopatía, el doctor en MA, medicina alternativa ND, Naturopathic Doctor, que bueno, es una mezcla entre el médico alopático y el médico naturista, estudia ambas medicinas y termina siendo doctor en naturopatía, y también está el licenciado en naturopatía. En España, como sabes, son escuelas independientes dentro de las enseñanzas no regladas, y ahí pues se forman naturópatas con unos programas acreditados, el nuestro creo que lo está, y confluyendo con todo lo que hay en Europa y en América. Intentamos hacer una cosa similar, pero bueno, todavía sin regulación. Hay asociaciones que pretenden, como la Asociación Naturista de Ciencia de la Salud, que nosotros tenemos inscrito en el gobierno de Andalucía, proteger y valorar y de alguna manera pues defender la medicina alternativa y todos sus principios y sistemas y que la gente, las personas que optan a esta formación, que sigan unos programas adecuados, y ahí en ese camino estamos. Don José Luis, sí. Vamos a ver, a mí me gustaría un poquito también incidir en diferencias de actuación entre el camino de la medicina alopática y el camino de la medicina natural, para que tengamos un poquito de información sobre este tema, ¿no? Efectivamente. Pues la verdad es que ya las diferencias las marcó Hipócrates. Hipócrates, ya sabemos que en la isla de Kos, en Grecia, este hombre, el padre auténtico de la medicina, desarrolla 5 siglos antes de Cristo, 460 antes de Cristo, pone las bases de lo que va a ser la medicina que le da forma. Desmitifica un poco a los dioses y entonces empieza a materializar los principios de la medicina. Los aforismos hipocráticos ya marcan qué es lo que es la medicina, su contrari curantur, a lo contrario a lo que has hecho para enfermar y te curarás, o que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Hay una serie de aforismos hipocráticos que nos sirven como, abecedario, como normas básicas que van marcando lo que es la auténtica medicina. Posteriormente, ya 30 años después de Cristo, aparece la figura de Galeno, que recobra un poco algunas ideas hipocráticas. Galeno, por ejemplo, fue la persona que de alguna manera creó el juramento hipocrático, porque dice, Hipócrates ha marcado el camino, nosotros sigámoslo, ¿no? Pero claro, entre Galeno e Hipócrates hubo una gran diferencia. Galeno adoptó los principios hipocráticos, pero los cambió también hacia una medicina más química, hacia remedios, y no fiándose tanto de la naturaleza. Pero por ir abreviando esta historia, es precisamente hacia finales del siglo XVIII-XIX, principio del XIX, cuando aparecen figuras como Claude Bernard, Hahnemann en Europa, que marcan el verdadero camino de la medicina natural. Hasta tal punto, Claude Bernard, por ejemplo, Francesc Claude Bernard, decía que lo importante en la medicina era el terreno, que no eran tan importantes pues los microbios y tal, y se enfrentó a una medicina que estaba muy pasteurizada por Pasteur. Pasteur era el padre de los microbios y todo eran, la programación de las enfermedades infecciosas, la aparición posteriormente de los antibióticos, etcétera. Pero sin embargo, hay una frase lapidaria, cuando Pasteur reconoció su error ya prácticamente a la hora de morirse, que dijo, Claude Bernard tenía razón, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. El terreno realmente, nosotros le tenemos que temer poco a los microbios cuando realmente, a virus y bacterias, cuando realmente nuestro terreno inmunológico, nuestro terreno bioquímico, nuestros tejidos están sanos, están ordenados, pues tenemos una protección. Y además el poder autocurativo que el organismo tiene. Eso es lo que después ya posteriormente pues desarrollaron en Europa
Prini, Ney, Kuhne, Lindar, Lu, Carton, Peselli, todo esto que son verdaderamente los padres de la naturopatía europea. Después aparecen personajes como Benedict Lu en Norteamérica, creando la primera escuela naturopática, pero eso fue ya a principios del siglo XX, donde bueno, pues realmente se le va dando un cuerpo científico a lo que es los métodos naturales de salud. Yo voy a contar una anécdota que define realmente lo importante que era la medicina natural a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el padre del actual, dueño o mecenas de la Casa Santiberi en España, Jaime Santiberi, el actual dueño es Santiago Santiberi y tiene 101 años y goza de un perfecto estado de salud. Magnífico, después ya sus hijos son los que llevan la Casa Santiberi actualmente, pero su padre Jaime hace 128 años fue el fundador de la Casa Santiberi. Este hombre adquiere una tuberculosis. Este hombre vendía camisas en Barcelona, tiene una casa de camisas y tiene una tuberculosis y se va precisamente a Alemania para curarse de su tuberculosis. Y lo hace evidentemente donde puede. Él se va a Baden-Baden, se va a una ciudad cercana a Baden-Baden, donde hay un balneario y donde le curan concretamente a la ciudad de Bad Bahnhofen, y ahí había un balneario ya de alguna manera instaurado por Ney, y allí el hombre pues se cura de su tuberculosis con agua fría. Es curioso porque Sebastian Ney, creo recordar que también fue una persona que tuvo un problema de salud, llegando a tener... Efectivamente, tuvo que usar la medicina natural, y entonces pues empezó a creer en los métodos naturales, los métodos físicos. Empezó a creer realmente en lo que era el agua, la arcilla, las plantas, en fin, y sobre todo métodos locales de arcilla y barro, la curación por el frío del agua, y el barro, y entonces pues consiguió grandes cosas. Este hombre, Jaime Santiberi, cuando termina de curarse en Alemania, viene a Barcelona y entonces deja de vender camisas y funda la Casa Santiberi, en plena Rambla de Cataluña, donde ponía una ducha portátil en la puerta de la tienda y se duchaba por las mañanas. Algunos ciudadanos inclusive le tiraban objetos y le recriminaban que hiciera aquello, pero era un forofo de la medicina natural. Y esa es la historia. Realmente la medicina natural ve al individuo como un todo. El terreno es fundamental, como muy bien decía Claude Bernard, y realmente pues todo lo que debemos a todos estos personajes, al propio Hufeland, que nació en Leipzig, que fue médico, tenía un par de doctorados, trabajó en hospitales en Leipzig, era catedrático, y posteriormente pues él divulgó los métodos naturales de salud, apostando por ellos, al igual que Hahnemann con la homeopatía, fundador de la homeopatía en Inglaterra, en fin, todas aquellas personas que realmente pues lucharon por divulgar la medicina natural, porque como muy bien decía Hufeland, siempre hubo una llama que nunca se apagó y que lucharon por los métodos naturales. Don José Luis, siempre es un placer hablar con usted, primeramente por toda la información que nos transmite y la didáctica a la hora de explicarlo, porque verdaderamente merece la pena de que entendamos este tipo de técnicas y entendamos un poco más la naturopatía. Y yo me gustaría también presentar un poco, porque acabamos de terminar ahora los cursos de este año, ¿no? Esta semana creo que han terminado. Así es. Estamos en este momento despidiendo a todos los cursos, dándoles sus certificados, sus titulaciones, etcétera, a los que ya terminan, a los que siguen años posteriores, porque algunas disciplinas constan de 2-3 años, otras son de 1, otras, en fin, estamos dando los certificados, estamos dando los diplomas y despidiendo a cada uno de los grupos que este año se han formado. Y evidentemente pues con energías y ganas de seguir en próximos años formando a acupuntores, a naturópatas, a quiroprácticos, quiromasajistas, iridólogos,
homeópatas. Además vamos a hacer un acuerdo con la Escuela Homeopática de Cataluña, que depende, bueno, sus raíces están en la Escuela Homeopática de México, y vamos a hacer un contrato, vamos a hacer una especie de acuerdo para divulgar nosotros la homeopatía en primera línea aquí en Andalucía. Y bueno, y tenemos mucha energía renovada y ganas de hacer cosas. Don José Luis, ¿qué se necesita para acceder a estos cursos, a la escuela? Bueno, hay cursos que realmente, porque claro, como yo hablé antes, de que estos cursos lo hacen profesionales sanitarios y no sanitarios. Hay quien son enfermeros, psicólogos, médicos que quieren aprender los métodos naturales de salud y estudian cualquier disciplina en nuestra escuela o en cualquier sitio que esté capacitado para ello. Esto evidentemente no son especialidades sanitarias, pero los sanitarios pueden ejercerlas, al igual que los parasanitarios, los que no son sanitarios. Y hay disciplinas muy elementales, como por ejemplo el quiromasaje, donde se puede acceder desde la EGB, desde la enseñanza secundaria, pero para hacer otras disciplinas es necesario por tener ejemplo, una formación. Efectivamente, una formación mayor, una formación preuniversitaria, donde después, evidentemente, porque tienen que enfrentarse a estudiar anatomía, fisiología, fisiopatología, asignaturas básicas, bioquímica, o sea, prácticamente lo que estudian otros profesionales de la salud, y después, además, añadido los métodos naturales. Y tienen que dedicar para algunas disciplinas 3 o 4 años de su vida a estudiar estudios, bueno, pues serios y complejos, ¿no? Don José Luis, sí. Comentarle, me gustaría muchísimo tenerle en próximos programas por aquí en la emisora de Radio Guadaira, que pueda compartir con nosotros este espacio. Y antes de finalizar, sí me gustaría, ya que estamos ahora, hemos entrado en el verano, que nos diera algún consejito en plan general, tampoco vamos a especificar, sobre esta estación de verano y algo que podemos un poco llevar a cabo en esta estación. Bueno, yo le recomendaría un montón de cosas, ¿no? Sí. Esta mañana estaba leyendo que desde primero de siglo, ya en el año 1922, pues, por ejemplo, Platen en Norteamérica escribió el libro de oro de la salud, ¿no? Y hay una serie de consejos que se dan de forma global para todo el año, pero tú me preguntas, Miguel Ángel, mi querido amigo, sí, de forma particular, ¿qué haríamos en verano? Yo digo siempre que el verano es la época del descanso, de la hidratación, es una época poco reactiva, pero que requiere muchísimos cuidados. Yo lo fundamentalmente que le diría a todas las personas que nos escuchan es que el verano es una estación muy reactiva en el sentido de que nos vamos a poner especialmente en contacto con el sol, con el agua, con el aire, y que necesitamos tener nuestro organismo hidratado. A veces pasamos todo, hemos pasado la primavera, hemos pasado inclusive el invierno, la piel está poco hidratada, poco reactiva. Yo creo que cuando llega esta época del año, ahora el 21 de junio que hemos iniciado el verano, pues hay que cepillar la piel, hidratarla, limpiar el organismo para que cuando nos pongamos en contacto con los agentes naturales, con el sol, una persona, por ejemplo, que tenga un organismo muy tóxico, poco hidratado, que haya acumulado durante la primavera o el verano el invierno, toxinas, que no se haya depurado adecuadamente. Porque claro, los cambios estacionales, lo ideal sería tomar un depurativo. Si estamos conviviendo con alguna disfunción, prestarle especial atención a esa disfunción y tomar complementos nutricionales que nos alejen de ese problema, depurar, ayudar, equilibrar nuestro organismo. Pero si no lo hemos hecho en otras estaciones anteriores, en el invierno, en el otoño o ya en la primavera, que es una época además muy reactiva donde el organismo se revoluciona mucho, sí, pues llega ahora el verano y realmente tenemos que, antes te digo, de ir a la playa, de iniciar un contacto con la naturaleza, depurar un poquito nuestro organismo, llevarnos unos días, inclusive antes de preparar el equipaje e irnos, para limpiar un poquito nuestro organismo mediante una dieta hidrovegetal, tomar más agua, más fruta, más verdura, un depurativo de los que ustedes aconsejan habitualmente, y durante 8 o 10 días, y cuando nos pongamos en contacto con la naturaleza y con el sol, nuestro organismo nos lo va a agradecer.
Hay a veces personas que se ponen muy malitas cuando se ponen junto al sol y su organismo, ya digo, está tóxico, hay falta de hidratación, hay reacciones anómalas, hay erupciones en la piel, hay reacciones de tipo funcional y metabólico que no son agradables. A veces no son, bueno, pueden llegar a ser inclusive peligrosas, pero bueno, no quiero dramatizar ni quiero crear falsas alarmas, pero sí nos sentimos mal y eso podemos evitarlo. Así que tomar más fruta, más verdura. Además, la época del verano es la época del agua. Todos los frutos son acuosos, el melón, la sandía, tal, todo muy ricos en antocianinas que protegen nuestros microcapilares, las moras, las frambuesas, las cerezas, todo tiene muchos protoantocianinas para defender nuestros capilares y depurar nuestro organismo en general. Así que mucha agua, mucha fruta, descanso, y la recomendación siempre, que no solamente dermatólogos, los naturistas insistimos en esto hace ya muchísimos años, de proteger la piel del sol y sobre todo entre las 12 horas solar y las 5, pues no tomar el sol, porque los rayos gamma de la fracción beta son especialmente lesivos para la piel y bueno, y inician una degeneración celular que puede llegar a ser un melanoma. Sabemos que los melanomas es un cáncer de piel, que es el cáncer más reactivo y además quizá el más peligroso, el que más morbilidad tiene y más metástasis ofrece y eso tenemos que evitarlo y además va en aumento, sobre todo los más jóvenes que no tienen conciencia de que tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde es sumamente peligroso. Don José Luis, siempre es un placer hablar con usted y quiero emplazarle una invitación para que nos acompañe próximamente al programa. Muy bien, yo te lo agradezco muchísimo. Sí, me gustaría indicar, por lo menos vamos a indicar dónde está el centro Uffeland, para que todo el mundo pueda saber dónde os encontráis. Estamos en Sevilla. Efectivamente, en Sevilla, aquí en la avenida de la Cruz del Campo, Estupendo. Frente a la fábrica de cerveza Cruz Campo, entramos en la Cruz del Campo y la primera boca calle a la izquierda, aquí estamos en el número 1 de Andrés Bernardi. Además, los autobuses que vienen de esa población tan extraordinaria, que es Alcalá de Guadaira, paran justo aquí en la esquina de casa. Y bueno, y además tenemos, bueno, amén de que tú eres un gran amigo nuestro, tenemos ahí en Alcalá amigos y conocidos que realmente, bueno, pues tienen mucho contacto con nosotros aquí en Uffeland. Sí. Y desde aquí yo les mando un saludo muy afectuoso y para ti un abrazo grandísimo por acordarte, bueno, y decirte que estamos a tu entera disposición aquí siempre. Igualmente, don José Luis, para mí el haber pertenecido a la 4ª promoción de naturópatas del Centro Uffeland es un honor. Y siempre os llevo en corazón y os agradezco siempre toda la formación que durante los años que he permanecido allí me habéis ofrecido. Eres una persona agradecida y eso dice mucho de ti. Muchísimas gracias, don José Luis. Espero que próximamente estemos en contacto y que podamos tenerle aquí en la emisora. Ha sido un placer. Un saludo muy grande. Gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Adiós, adiós. Bueno, después de esta intervención de don José Luis Gallego Liñán, director de la Escuela de Naturismo Uffeland, casi hemos ocupado todo el tiempo del programa o de la colaboración que tenemos, Vitalba con buena onda en Radio Guadaira. Y sí comentarle un poquito, tenía preparado algo que era sobre el tema del verano, y el verano lógicamente hay que diferenciar un poco y vamos a utilizar un poco una filosofía china que todo el mundo conocerá el nombre, pero muchos a lo mejor no tienen ni siquiera conocimiento de qué significa. Ya la semana que viene profundizaremos un poco más dentro de lo que puede ser esta línea de la medicina china, porque nos acompañará un personaje que estará con nosotros. Pero sí vamos a hablar del yin-yang, esta estación, el verano, que es una estación cálida, es una estación yang, bien, y siempre, como comprenderemos el yin-yang, ese dibujito chino de blanco-negro, normalmente siempre busca el equilibrio. Por eso indicar de que en esta estación, que es una estación un poco más cálida, una energía más yang, lógicamente hay que compensarlo con algunos alimentos que tengan una energía diferente, como es la energía yin, frutas, verduras y todo este tipo de información. Como cuando hay calor fuera o hay calor,
en nuestra estación, lógicamente nosotros vamos a utilizar para equilibrar esos alimentos yin. Y al contrario pasa en invierno. En invierno es una estación un poco más fría y necesitamos de alimentos que nos calienten y alimentos un poco más yang, como pueden ser las legumbres y alimentos un poco más calóricos. Siempre terminamos con una recomendación y ya que estamos en verano, hemos hablado de la hidratación, nos ha hablado don José Luis del agua. Yo voy a recordar a uno de los personajes que dentro de la hidroterapia y de la curación con el agua tiene unos libros que fantásticos. Hay uno que se llama La curación por el agua del señor Frederick Viñas, y este señor da una técnica, vamos a comentar porque me queda muy poco tiempo, una técnica que se llama derivación periférica circulatoria. Podemos realizarla en casa, solamente necesitamos una ducha y vamos a intentar de movilizar un poco el organismo, a caminar un poco, y cuando llegamos vamos a intentar de comenzar desde la parte más lejana del corazón, que es nuestra pierna o nuestro pie derecho. Vamos a hacer irrigaciones de agua fría para estimular un poco la circulación en esa zona. Luego vamos a hacer la pierna izquierda, nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo. Como en verano hablamos de circular, lógicamente estas recetas que vamos a dar esta semana vamos a dedicarlas a problemas circulatorios. Vamos a utilizar una ensalada, por ejemplo, de hortalizas, y vamos a coger brócoli, diente de ajo, zanahoria, tomate, apio, medio pimiento verde, y podemos preparar una ensalada aderezada lógicamente con su aceite y con un poco de limón. También vamos a dar una delicia verde que está compuesta de espinacas, 3 hojas de berza, 4 zanahorias, 2 tallos de apio, medio pepino y una manzana. Podemos realizar vamos a realizar un tónico, que es un tónico de verano, que podemos utilizar 4 zanahorias, un diente de ajo, un poco de apio y un toque de perejil. Bueno, recordarles que la semana que viene estaremos con todos ustedes en este espacio de Vitalba con Radio Guadaira para traerles más información sobre la medicina natural. Efectivamente, Alcalá de Guadaira tiene muy buenos profesionales dentro de estas técnicas, ya muchísimos años atrás, y muchas personas cuando se habla de la medicina natural siempre se recordarán de personas que están aquí en nuestra ciudad para ofrecerles estos servicios. Bueno, Sonia, sin más, voy a dedicar este saludo a mi escuela, a la Escuela de Naturismo UFELAN, y recordarle a todas las personas que tengan interés en estas técnicas y que quieran prepararse. Yo creo de que es uno de los mejores sitios donde pueden acudir, primeramente porque es una escuela presencial, hay que ir a estudiar allí. Pues la verdad es que sí que resulta bastante interesante todo lo que venimos aprendiendo cada viernes contigo con esta magnífica colaboración, porque lo tenemos a la mano, las herboristerías, las tiendas de naturopatía, también, por supuesto, un montón de mensajes y de consejos, y sin embargo los obviamos en el día a día cuando se trata un poco de costumbres, ¿no? Mira, quiero terminar un poquito ahora que has sacado tú ese tema, porque una de las primeras cosas que el naturópata intenta de plasmar al paciente es que se quite esa palabra de pobre de mí o actuar como víctima ante la problemática que tiene. Siempre son personas que nunca van a querer comprender el proceso de su sanación hasta que tú no te quites de hay que ver por qué me ha pasado esto a mí, y crear ese estado de victimismo es lo primero que tenemos que focalizar para crear un estado de sanación, porque sabemos qué es lo que es bueno, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Entonces, mientras que no seamos conscientes de eso, es muy difícil que venga ese proceso de sanación. Es el primer paso, desde luego somos nosotros, nuestros propios médicos, ¿no?, los que tenemos que cuidar por nuestra salud, y bueno, aquí tenemos pues todos los viernes para coger nota, pero también podemos ir para cualquier duda, para cualquier recomendación, para cualquier producto, podemos ir a Vitalba. Efectivamente, nuestros asesoramientos de mostrador son de profesionales que han estudiado naturopatía, no son técnicos en herbodietética, sino que son naturópatas, y lo he querido así porque es mucho más importante trasladar el mensaje del naturópata de dentro de la consulta afuera al mostrador.
Ujú. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia, y a Radio Guadaira por este espacio.